El silencio de la historia es a menudo el custodio de las verdades más incómodas. Durante siglos, las crónicas dictaron quién tenía el derecho divino de portar una corona, un linaje puro y legítimo que justificaba todo un sistema de poder. Pero cuando la tecnología se encontró con el pasado, el ADN comenzó a hablar, y su voz, fría y científica, ha revelado una narrativa que supera cualquier drama palaciego jamás escrito. El ADN de los huesos del rey Ricardo III está narrando una historia que los libros de historia silenciaron por 500 años. No es solo la trama de un asesinato o la desaparición de dos príncipes, sino la crónica de un secreto de familia que se esconde, profundo y letal, dentro del mismísimo corazón de la línea de sangre real británica. La cosa que nadie te cuenta, lo que la historia oficial ignora, es que el derecho a gobernar se sostenía sobre la certeza del linaje, una cadena inquebrantable de padre a hijo, y la sangre de Ricardo III, recuperada de la tierra, narra una historia muy distinta, mucho más oscura, una historia de engaño genético con el poder de subvertir dinastías enteras. El rey perdido y el asfalto de Leicester, la tumba de un monarca profanada. Por más de 5 siglos, el último lugar de descanso de Ricardo III permaneció envuelto en el misterio más absoluto. Los anales históricos documentaron su violento final en la batalla de Bosworth, en 1485, el último gran choque de las brutales guerras de las Dos Rosas. Las crónicas de la época indicaban que su cuerpo fue llevado a Leicester y sepultado sin ceremonia alguna en el convento de Greyfriars. Sin embargo, con el paso inexorable de los siglos, el convento fue demolido y la memoria de su ubicación exacta se disolvió hasta convertirse en una mera leyenda urbana. La sabiduría popular consideraba que la tumba del rey se había perdido para siempre, con rumores incluso más siniestros sugiriendo que sus huesos habían sido exhumados y arrojados al río Sor, como un acto final de humillación. Todo cambió de manera radical y sorprendente en el año 2012. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Leicester se embarcó en una excavación en el lugar más inverosímil que se pueda imaginar, en un aparcamiento municipal en pleno centro de la ciudad de Leicester. Mapas históricos sumamente detallados sugerían que el antiguo convento se había erigido justo allí, con sus cimientos ocultos bajo las capas de asfalto y hormigón. Pocos, incluso entre el equipo, esperaban encontrar algo de valor trascendental, y mucho menos los restos de un rey inglés perdido durante tanto tiempo. Pero entonces sucedió lo imposible, el hallazgo que reescribiría el capítulo final de La Casa de York en pocos días de comenzar la excavación. Los investigadores desenterraron un esqueleto humano. Lo que muchos pasaron por alto al principio fue su ubicación precisa, en el área identificada por los mapas como el coro del convento, justamente donde los registros históricos indicaban que Ricardo III había sido sepultado. El esqueleto, inicialmente bautizado con el frío y aséptico nombre de Esqueleto I, presentaba características que atraparon de inmediato la atención de todos los presentes. Las cicatrices del guerrero y el mito de la deformidad pertenecía a un varón de unos 30 y tantos años. Ricardo III había muerto a la edad de 32 años en el campo de batalla. Los huesos estaban saturados de las cicatrices del combate. Se pudieron identificar al menos 10 heridas distintas, concentrándose 8 de ellas en el cráneo, todas consistentes con golpes brutales de espadas, alabardas o dagas. El hecho más escalofriante y revelador es que algunos de esos cortes sugerían que su yelmo había sido arrancado o perdido en sus momentos finales. Una confirmación macabra de los relatos contemporáneos sobre su muerte violenta. Pero la pista más decisiva, la que sirvió como un eco físico de la propaganda de sus enemigos, era la columna vertebral. El esqueleto mostraba un caso severo de escoliosis, una dramática curva en forma de S que
sin duda, habría provocado que un hombro se asentara visiblemente más alto que el otro. Los cronistas de la época de Ricardo lo describieron como un hombre de hombros desiguales, un rasgo que William Shakespeare, mucho después, exageró con fines dramáticos, hasta convertirlo en la imagen grotesca de un villano jorobado y retorcido. Los huesos desenterrados revelaron la verdad silente. Si bien no era el monstruo teatralizado por las obras, sí padecía una condición física significativa que le habría sido imposible ocultar. Sus enemigos no solo le arrebataron la vida, convirtieron su condición médica en un arma política, retorciendo su cuerpo para reflejar su supuesta maldad interior. La datación por radiocarbono ubicó los restos de forma concluyente a finales del siglo XV. Aún más asombrosas fueron las pruebas químicas realizadas en sus dientes, que revelaron una dieta digna de la realeza, una alimentación rica en carne costosa y mariscos de lujo. Todo parecía encajar con el perfil de un monarca, pero no era suficiente para la historia. Para que el mundo aceptara oficialmente que este era el rey Ricardo III, se requería una prueba irrefutable, algo más poderoso que los huesos y los relatos históricos dispersos. Necesitaban el ADN, la cosa que nadie te cuenta. La dificultad que se enfrentaron los científicos es que encontrar un vínculo genético después de 500 años de descomposición y contaminación es una hazaña considerada casi imposible. El desafío genético y el fantasma de la infidelidad. El desafío se había planteado en conectar este antiguo esqueleto con parientes vivos y resolver, por fin, uno de los casos de personas desaparecidas más grandes de la historia. Los huesos narraban una historia fascinante de guerra y muerte, pero solo el ADN podía liberar la verdad más impactante. Con el esqueleto de un potencial rey en el laboratorio, todas las miradas se centraron en la ciencia forense. La evidencia arqueológica era robusta, pero el mundo exigía una certeza que solo la genética podía ofrecer. ¿Podría el ADN extraído de huesos enterrados durante más de 5 siglos demostrar inequívocamente que este era Ricardo III? La tarea era titánica, por decirlo menos. El ADN antiguo es increíblemente frágil y fácilmente susceptible de ser destruido por la contaminación moderna. Pero si el proceso funcionaba, la recompensa sería histórica. Los científicos se enfocaron en 2 tipos específicos de ADN que se transmiten de generación en generación con una alteración mínima. En primer lugar, el ADN mitocondrial ADNAMET, que se hereda exclusivamente de la madre a sus hijos. Esto implica que una persona, sus hermanos y su madre comparten el mismo ADN mitocondrial. El equipo de genealogistas, realizando una verdadera hazaña de detective histórico, rastreó el árbol genealógico de Ricardo III a través de su hermana, Ana de York. Siguieron una línea femenina ininterrumpida durante 19 generaciones a lo largo de 500 años, hasta encontrar a 2 descendientes vivos: un ebanista en Londres y una investigadora canadiense. Eran las sobrinas nietas de Ricardo III, 16 veces separada. Cuando los resultados del laboratorio regresaron, el resultado fue un triunfo, una coincidencia perfecta. El ADN mitocondrial del esqueleto era idéntico al de los descendientes modernos. Las probabilidades de que esto fuera una mera coincidencia eran astronómicamente imposibles. Este fue el momento que la humanidad había estado esperando. En febrero de 2013, la Universidad de Leicester anunció oficialmente que los restos, más allá de toda duda razonable, pertenecían al rey Ricardo III. En el veredicto incompleto y la traición del cromosoma, y caso cerrado, ¿verdad? No, la verdad es que este descubrimiento era solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que provendría del análisis del linaje masculino, desataría un escándalo que absolutamente nadie había anticipado. A continuación, los científicos centraron su atención en el cromosoma, y que se transmite de manera exclusiva de padre a hijo varón. En teoría pura, el cromosoma
y de Ricardo III debería ser idéntico al de otros hombres descendientes directos de la línea masculina, Plantagenet, la dinastía a la que él pertenecía. Los investigadores rastrearon esta línea hasta Eduardo III, un rey que gobernó un siglo antes que Ricardo, y localizaron parientes vivos de esa línea masculina directa. Tomaron sus muestras de ADN y se prepararon para añadir la última pieza de confirmación. Pero los resultados fueron un shock absoluto, una bofetada a la historia dinástica. No hubo coincidencia alguna. El cromosoma y del esqueleto del rey Ricardo III no coincidía con el cromosoma y de sus supuestos parientes masculinos vivos. En lugar de confirmar su identidad, esta prueba expuso un secreto de proporciones masivas, una falla geológica que recorría el árbol genealógico de la realeza. Esto significaba que, en algún punto de las 19 generaciones que separaban a Ricardo III de sus ancestros, había ocurrido lo que los científicos denominan, con eufemismo, un evento de paternidad falsa, o, en términos más directos y explosivos, en el padre oficial de alguien no era su padre biológico. La mentira fundacional de una dinastía, una aventura real, un hijo secreto, un lineage roto. Las implicaciones de este hallazgo eran explosivas y de una resonancia histórica abrumadora. Lo que muchos historiadores olvidaron de inmediato es que esto no se trataba de un ancestro lejano y sin importancia. Este secreto, expuesto por una simple prueba de laboratorio, tenía el potencial de socavar la legitimidad total de la línea real. Este giro impactante no solo cuestionaba el pasado de Ricardo, sino que amenazaba la narrativa completa de la monarquía, una dinastía edificada sobre una mentira genética. La revelación de que el cromosoma y de Ricardo III no coincidía con el de sus supuestos parientes provocó una onda expansiva de intriga en toda la comunidad histórica. Aunque su identidad fue confirmada por el lado materno, el lado paterno había revelado una línea de falla que atravesaba el corazón mismo del árbol genealógico real. La pregunta ya no era si había ocurrido un escándalo, sino cuándo y dónde en la historia. El test del cromosoma y involucró a los descendientes de Eduardo III. Esto significaba que la ruptura en la cadena genética pudo haberse producido en cualquier momento entre el reinado de Eduardo III y el de Ricardo III. Había innumerables posibilidades y cada una conllevaba consecuencias históricas dramáticamente diferentes. Si el evento de paternidad falsa se produjo al inicio, quizás con uno de los propios hijos de Eduardo III, significaría que la pretensión de todos los reyes Plantagenet posteriores, incluido Ricardo, se basaba en un engaño. No habrían sido los herederos biológicos legítimos que afirmaban ser. Por otro lado, ¿qué pasaría si la ruptura ocurrió mucho más tarde en la línea familiar de los parientes vivos que fueron examinados? En ese caso, el linaje de Ricardo podría ser perfectamente legítimo, pero el de los parientes modernos estaría en duda. La cosa que nadie te cuenta con suficiente énfasis es cuán absolutamente crítica era la línea de sangre para un monarca de la época medieval. Su derecho total a gobernar, su autoridad supuestamente divina, se basaba en una sucesión inquebrantable de padre a hijo. El hecho más perturbador es que un solo acto de infidelidad, una sola traición matrimonial, podía, en teoría, deslegitimar a toda una dinastía. La ironía de las guerras y los sospechosos de la historia. Este descubrimiento añade una capa densa y dolorosa de ironía a las guerras de las dos rosas, a todo aquel conflicto de 30 años, que desgarró familias y provocó la pérdida de miles de vidas, fue librado precisamente por quien tenía el derecho más legítimo al trono. La casa de York, la familia de Ricardo y la casa de Lancaster rastreaban su ascendencia hasta Eduardo III. Derramaron ríos de sangre, argumentando quién era el heredero real. Y ahora, 5 siglos después, la ciencia moderna sugiere que la misma idea de un linaje Plantagenet puro
e ininterrumpido, pudo haber sido una fantasía completa desde el principio. Es posible que estuvieran luchando por una corona a la que, genéticamente hablando, ninguno de ellos tenía una pretensión absolutamente perfecta. Los historiadores comenzaron a revisar registros antiguos y rumores olvidados en busca de la clave del misterio. Las sospechas cayeron sobre figuras clave como Juan de Gante, un poderoso hijo de Eduardo III, cuyos descendientes formaron la casa de Lancaster. Pudo haber ocurrido la ruptura con él, o tal vez incluso con el propio padre de Ricardo, duque de York. Los rumores ya circulaban en el siglo XV de que la madre de Ricardo, Cecily Neville, había tenido una aventura mientras su esposo estaba ausente en la guerra. Si el padre de Ricardo no era quien él creía, entonces Ricardo III nunca habría tenido una verdadera pretensión al trono en primer lugar. La evidencia de un secreto estaba allí, codificada en el ADN, pero los detalles específicos, el quién, el cuándo y el dónde exactos, permanecían fuera del alcance. Un fantasma de escándalo que sigue acechando las páginas de la historia dinástica. El rostro verdadero del rey y su diario químico, pero el ADN no era lo único que los huesos tenían que revelar sobre el rey. Mientras el mundo vibraba con el escándalo real oculto en sus genes, el esqueleto seguía susurrando secretos que separaban el mito del hombre real. La revelación genética fue impactante, sí, pero era solo una pieza de una historia mucho más grande, una que obligó a los historiadores a confrontar lo equivocados que habían estado durante siglos de leyenda y propaganda. La evidencia física no solo confirmó su identidad, sino que reescribió por completo la historia de quién fue realmente Ricardo III. Comencemos con su infame joroba. Gracias a la pluma inmortal de Shakespeare, el mundo percibió a Ricardo como un villano retorcido, cuya forma exterior reflejaba su supuesta corrupción interior. Pero cuando los científicos examinaron la columna vertebral, lo que encontraron fue fascinante y trágico, a partes iguales. Sí, padecía una escoliosis grave, de inicio adolescente. Su columna se curvaba notablemente hacia la derecha, elevando un hombro y acortando su estatura unos pocos centímetros. Sin embargo, no era la figura grotesca y debilitada que nos hicieron creer. Su condición no lo habría lisiado ni impedido liderar a los hombres en batalla. De hecho, sus huesos mostraban fuertes inserciones musculares, signos inequívocos de un luchador activo y físicamente capaz. Lo que una vez fue utilizado como prueba de su maldad, se reveló como nada más que una condición médica. Sus enemigos no solo lo mataron, torcieron su cuerpo hasta convertirlo en una metáfora del mal político. Luego estaba el diario químico oculto en sus huesos y dientes. A través del análisis isotópico, los científicos pudieron rastrear dónde vivió, qué comió e incluso cuánto bebió. Los hallazgos fueron asombrosos. De niño, Ricardo se había movido por Inglaterra, reflejando las cambiantes fortunas de su familia durante las guerras de las Rosas. Pero una vez que ascendió al trono, su dieta se transformó en algo opulento. Vivió como solo un rey podía permitírselo. Sus comidas estaban llenas de carnes de lujo, ancisne, grulla, venado, y los isótopos revelaron que estaba consumiendo una asombrosa cantidad de alcohol. Basándose en las proporciones de carbono y nitrógeno, los investigadores estimaron que en sus últimos años bebía el equivalente a una botella de vino todos los días. Ese detalle, por sí solo, no solo nos habla de excesos reales, demostró que se trataba de un hombre en la cima de la sociedad, disfrutando del tipo de vida que solo un gobernante coronado podía costear. Pero quizás el descubrimiento más conmovedor y perturbador provino de su rostro. Utilizando un escaneo 3D de su cráneo, artistas forenses lo reconstruyeron pieza por pieza, superponiendo músculos, piel y expresión digitalmente
hasta que un rostro emergió de las profundidades de la historia. Lo que apareció no era el monstruo burlón inmortalizado en el escenario, sino un hombre compuesto e inteligente, con una expresión apenas perceptible de cansancio. El parecido con los retratos tempranos de Ricardo III era inquietantemente exacto, y cuando se añadieron los datos de ADN, la imagen se volvió aún más clara. Probablemente tenía ojos azules y de niño, cabello rubio, claro que se oscureció con la edad. Por primera vez en 500 años, la gente podía mirar a los ojos de un rey vilipendiado como un tirano asesino y ver no una caricatura, sino un ser humano real. La brutalidad de Bosworth y el legado silencioso. Luego vino la revelación más brutal de todas en los detalles de su muerte. Los huesos registraron cada momento de su última batalla en Bosworth Field en 1485, cuando se enfrentó a las fuerzas de Enrique Tudor. Había 11 heridas en su esqueleto, 9 de ellas en la cabeza. 2 de ellas fueron instantáneamente fatales. Un golpe cortó parte de su cráneo, otro hundió una hoja en la base del mismo, probablemente matándolo al instante. Su yelmo, como se sospechaba, había sido arrancado, dejándolo expuesto a la carnicería. El resto de las heridas sugirieron que fue rodeado, luchando a pie y derribado en una caótica melee. Tras la muerte, siguió la humillación. Su cuerpo fue despojado de sus vestiduras, posiblemente arrojado sobre un caballo y enterrado apresuradamente bajo lo que siglos después se convertiría en un simple aparcamiento en Leicester. Y, sin embargo, esos huesos, rotos, lacerados y sepultados en el silencio del olvido, contaron una historia más poderosa que cualquier mito o crónica partidista. Revelaron a un hombre que luchó hasta el final, no el tirano cobarde de la leyenda, sino un rey guerrero, traicionado por la fortuna y el destino. Los vencedores se encargaron de escribir la historia en los libros, pero los huesos se encargaron de escribir la verdad científica en el laboratorio. Este increíble descubrimiento de la ciencia moderna nos obliga a plantearnos una reflexión profunda y potencialmente subversiva. Si el linaje real mismo, la base fundacional de una monarquía, está cimentado sobre un secreto genético, ¿qué valor tiene realmente la pretensión heredada? ¿Y qué derecho tiene a gobernar quien hereda un trono construido sobre la base de una mentira histórica de 500 años? La historia que aceptamos es a menudo la versión que los vencedores eligen contarnos, pero la ciencia tiene sus propios métodos de excavación, y a veces la verdad es un esqueleto con una columna curva, enterrado bajo una capa de asfalto, llevando un secreto que amenaza con reescribir la legitimidad del poder. Déjanos tu opinión abajo, en la sección de comentarios. ¿Crees que la legitimidad de un rey puede ser revocada por un hallazgo genético? Y no olvides suscribirte a Registro Prohibido para descubrir más secretos que fueron considerados demasiado peligrosos para ser enseñados.